Semre y Gökberg se lo confesaron a sus familias. La noticia que parecía imposible, finalmente se hizo realidad. Y las miradas de todos se centraron en este inesperado paso que la pareja decidió dar. Nadie se imaginaba que fueran a contar tan pronto lo que llevaban guardado en silencio. Pero al final, el momento llegó con más fuerza de lo que cualquiera hubiera previsto. Las familias, sorprendidas, no pudieron ocultar la emoción que invadió el ambiente en ese instante tan especial. Semre, con su característico temple, tomó la palabra y habló con el corazón en la mano, dejando claro que ya no quería esconder más nada. Y Gökberg, a su lado, selló aquella confesión con un gesto que transmitió seguridad, unión y una determinación inquebrantable. El silencio que quedó en la sala tras la confesión fue tan intenso que parecía que el tiempo se había detenido por completo. Las familias, entre incrédulas y emocionadas, se miraban unas a otras buscando respuestas en las miradas. Lo que parecía un secreto guardado bajo llave ahora era una verdad expuesta con valentía. Semre y Gökberg no estaban dispuestos a retroceder, y eso quedó claro desde el primer instante. La tensión inicial se transformó poco a poco en un ambiente cargado de emociones encontradas, y aunque algunos rostros mostraban sorpresa, otros se iluminaron con una sonrisa que hablaba de aceptación y alegría. La historia de Semre y Gökberg siempre estuvo marcada por rumores, especulaciones y miradas curiosas que querían saber más de lo que ellos se atrevían a contar. Pero ahora la verdad salió a la luz en el círculo más importante para ellos: sus familias. La sinceridad del momento hizo que las dudas se disiparan y que la confianza empezara a ocupar el lugar que antes estaba lleno de incógnitas. Antes estaba lleno de incógnitas. Semre habló con una seguridad que impresionó a todos, como si hubiera estado ensayando esas palabras toda su vida. Gökberg, en cambio, prefirió dejar que su presencia y sus gestos hablaran por él, demostrando que a veces no hacen falta muchas palabras para transmitir la verdad. Fue un instante que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Las reacciones no tardaron en aparecer, y cada miembro de la familia expresó sus emociones a su manera. Algunos se mostraron sorprendidos, otros dejaron escapar lágrimas de emoción, y unos pocos no pudieron evitar hacer preguntas que parecían no tener respuesta. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que la confesión removió lo más profundo de cada corazón. Fue un momento en el que la unión se puso a prueba, y la valentía de la pareja se convirtió en el ejemplo más claro de lo que significa luchar por lo que uno siente. Nadie imaginaba que aquella velada terminaría de esa manera, pero así fue, y todo cambió para siempre. Semre confesó con la voz temblorosa, pero firme, que no podía seguir callando. Contó cómo había llegado el momento en el que entendió que ocultar la verdad solo los alejaba más de la felicidad. Gökberg, con su mano sobre la de ella, reforzó cada palabra con un gesto cargado de fuerza y amor. Las familias escuchaban con atención, conscientes de que lo que se estaba diciendo no era algo pasajero, sino un compromiso real. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de ternura. Era como si cada palabra tejiera un nuevo vínculo que unía no solo a la pareja, sino a todos los presentes. La sorpresa inicial dejó paso a un torbellino de emociones. Los más cercanos a Semre y Gökberg comprendieron al instante que se trataba de un paso inevitable, que tarde o temprano iba a ocurrir, que algunos habían sospechado algo, otros jamás lo hubieran imaginado. Lo cierto es que todos se vieron obligados a enfrentar esa verdad, y en el fondo sabían que lo mejor era aceptarla. La confesión se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa, y aunque nadie podía predecir qué pasaría después,
todos entendieron que nada volvería a ser igual. Semre y Gökberg habían hablado, y ya no había vuelta atrás. En medio de las emociones, surgieron también preguntas sobre cómo. ¿Cómo sería el futuro? Las familias querían entender de qué manera esta confesión cambiaría la dinámica de todo lo que habían vivido hasta entonces. Semre se mostró clara al afirmar que lo más importante era el apoyo mutuo y la sinceridad. Gökberg, con su estilo sereno, dejó ver que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo. Ese momento no solo fue una confesión, sino una declaración de intenciones que desató sentimientos encontrados en cada rincón del lugar. El impacto fue tan grande que todavía hoy sigue siendo tema de conversación. Los gestos hablaron casi tanto como las palabras, una lágrima que rodaba por una mejilla, un abrazo inesperado, un silencio lleno de significados ocultos. Acercarnos de razonar para significados ocultos. Todo formaba parte de la confesión que había llegado como un rayo, iluminando una verdad que no podía seguir oculta. Semre y Gökberg se fundieron en un momento que quedará para la historia de sus vidas. Fue un instante que, aunque breve, lo cambió todo. Un antes y un después en su historia. Y lo más importante, una prueba de que cuando se actúa con el corazón, nada puede detener la verdad. Las familias, al final, entendieron que la confesión no era un acto impulsivo, sino el resultado de una decisión meditada y valiente. Semre y Gökberg habían decidido apostar por lo que sentían, sin importar las consecuencias. Y aunque todavía quedaban dudas y preguntas por resolver, lo cierto es que la semilla de la aceptación estaba sembrada. Con el tiempo, lo que hoy fue sorpresa se transformaría en costumbre, y lo que parecía imposible de aceptar se convertiría en parte de la vida diaria. Ese es el poder de la verdad, romper las barreras que el silencio construye.